mi hermana reveló un secreto horrible: la verdadera paternidad del hijo de su prometido. Mi madre conspiró para ayudar a mi hermana a ocultar su embarazo y seguir con la boda con su prometido. Era la víspera de Navidad y el pueblo estaba vestido de luces brillantes que reflejaban la calidez del espíritu navideño. Las campanas de la iglesia resonaban en el aire frío, anunciando que la Navidad ya estaba aquí, pero en mi casa todo lo que resonaba era el sonido del caos. La casa estaba decorada con adornos festivos, pero ningún brillo en el árbol podía disimular la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Mi madre había colgado las guirnaldas con la esperanza de que todo fuera perfecto, como si las luces pudieran esconder los secretos oscuros que se apoderaban de nuestra familia. Las caras de los miembros de mi familia estaban tensas, forzadas, y yo solo podía respirar con dificultad en ese ambiente enrarecido. Me llamo Ana y tengo 24 años. Vivo lejos de casa desde hace 5, por lo que no me había enterado de todo lo que había sucedido hasta hoy. Aunque sigo teniendo contacto con mi familia, no puedo decir que tengamos una relación cercana. Mi vida transcurre lejos de los dramas familiares, lejos de las expectativas que mi madre siempre tuvo para mí. A veces, me pregunto si es que realmente la conozco. No compartimos secretos, ni sueños. Solo intercambiamos llamadas en fechas señaladas y nos visitamos de vez en cuando. Hay una distancia, una barrera que nunca hemos sido capaces de cruzar. Pero con mi hermana, todo era diferente. Ella era la hija adorada, la que siempre estuvo en el centro de todo, la que no dejaba de recibir mimos, de recibir la atención que yo nunca tuve. Quizá por eso siempre me sentí un poco distante. Quizá por eso nunca pude encontrar mi lugar en ese hogar lleno de sombras y promesas incumplidas. Hace 2 meses, cuando visité la casa, todo parecía normal. Mi hermana, en su mundo de adolescentes que nunca crecen, seguía con su novio de siempre, un chico al que mis padres siempre vieron con ojos de desdén. Era un chico sin rumbo, que vivía a expensas de otros, pero a mi hermana no le importaba. Ella, tan confiada y tan inocente, no veía lo que estaba sucediendo bajo la superficie. Mi madre, como siempre, intentaba interceder, aconsejándole que dejara a ese chico. Él era un vago, un perdedor, según su opinión. Yo no lo conocía bien, pero sabía que mis padres no estaban contentos con él. Mi madre insistió en que mi hermana conociera a Tony, el hijo de una amiga de la iglesia. Tony había sido parte de nuestra vida desde que éramos niños, y aunque no éramos cercanas, mi madre lo consideraba un buen partido para mi hermana. Tony trabajaba en una empresa de informática y parecía tener un futuro prometedor. Sin embargo, mi hermana lo rechazaba. Lo veía aburrido, distante, demasiado serio. No entendía por qué mi madre seguía presionando, pero a mí no me preocupaba. No era mi vida, no eran mis decisiones. Pero luego, todo cambió. Una llamada de mi madre la semana pasada me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Tu hermana se va a casar, me dijo de manera casi casual, como si se tratara de una conversación sobre el clima. ¿Mi hermana? ¿La misma chica que hacía un par de meses no quería saber nada de Tony? ¿Se casaba con él? La noticia me dejó sin palabras, pero mi madre, con su tono relajado, no parecía ver el problema. Se casan la próxima semana, me dijo, como si no tuviera ninguna importancia. La boda, que en su momento me pareció algo lejano, ahora se acercaba a pasos agigantados. La curiosidad me picó y no pude evitar preguntar más detalles. ¿Por qué se casaban tan rápido? ¿Qué había pasado en tan poco tiempo? Mi madre, sin perder la calma,
Me explicó que Tony estaba completamente enamorado de mi hermana y que todos en la familia, tanto de ella como de él, querían que se casaran antes de involucrarse en esas cosas, refiriéndose a la vida sexual de los novios. Me reí, no pude evitarlo. La hipocresía me parecía tan evidente. Mi hermana había tenido novios desde los 14 años y ahora mi madre venía con esa historia. Estaba claro que no entendía nada, pero no era mi problema, ¿verdad? Así que, con un suspiro, dejé que todo siguiera su curso. La boda de mi hermana se celebraría en 2 días, y aunque mi madre me había contado todo con esa calma desconcertante, algo me decía que las cosas no estaban bien. Cuando llegué a la casa esa tarde, una sensación extraña me envolvió. El aire estaba cargado, como si todo estuviera por estallar. No había celebraciones, no había alegría, solo silencio. Mi madre me miró sorprendida, como si no esperara que apareciera, y lo que escuché a continuación me dejó atónita. Mi hermana estaba embarazada. No pude creerlo. Mi hermana, que siempre había sido el centro de todo, ahora tenía algo más que ocultar. El embarazo de mi hermana no era solo un secreto de familia, era una bomba de relojería que iba a estallar en cualquier momento. No importaba lo que mi madre intentara decir para suavizar las cosas, la verdad era evidente. Y aunque la Navidad estaba a la vuelta de la esquina, todo lo que podía ver era la mentira y el dolor que se acumulaban entre nosotros. Mi hermana, con su sonrisa perfecta y su mirada ingenua, había sido siempre la niña buena de la familia, pero ahora no podía dejar de preguntarme si todo esto no era más que una fachada que se estaba desmoronando ante nuestros ojos. Mi mente no dejaba de dar vueltas mientras veía a mi madre y a mi hermana, ambas tratando de mantener las apariencias. Pero yo no podía ignorar lo que ya sabía. Mi hermana estaba a punto de casarse con un hombre que no era el padre de su hijo. Y aunque todos trataban de hacer que todo pareciera normal, yo no podía dejar de preguntarme cómo habíamos llegado hasta aquí. Cómo mi hermana había llegado a este punto de no retorno. Y cómo, en medio de toda esta confusión, la Navidad, la fiesta de la paz y el amor, parecía el escenario perfecto para esconder una verdad mucho más dolorosa. Mi conciencia no me dejaba dormir y, aunque trataba de desconectarme, de decirme a mí misma que no era mi problema, algo dentro de mí sabía que esto no podía seguir así. La boda de mi hermana era solo la punta del iceberg y todo lo que venía después no iba a ser fácil de digerir. El frío de la noche parecía calar hasta los huesos mientras caminaba por el vecindario. Las luces navideñas parpadeando de manera alegre, tan desconectadas de lo que realmente ocurría dentro de mi familia. Todo lo que tenía sentido en mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Había llegado aquí, a esta casa, creyendo que lo único que encontraría era una boda y el bullicio típico de las festividades. Pero no. La Navidad, esa época tan asociada a la paz, la armonía y el amor familiar, solo amplificaba la mentira que se respiraba en el aire. Al llegar a casa, mi madre me miró con sorpresa. «Oh, ¿viniste?», me dijo con un tono que sugería que no esperaba que realmente lo hiciera. «Pensé que no podrías porque ya habías venido hace 2 meses», continuó, su voz cargada de una incomodidad que se reflejaba en su mirada. Su sonrisa era forzada, una mueca disfrazada de cortesía. A pesar de todo, no pude evitar sentirme como una extraña en mi propio hogar. Entré al salón, donde las decoraciones navideñas, tan brillantes y llenas de color,
contrastaban con la sombra que nos envolvía a todos. Pensé que quizás podría ayudar con los preparativos, tal vez hacer que todo se sintiera menos tenso, menos sombrío. Sin embargo, pronto me di cuenta de que no era tan necesaria como pensaba. Mi presencia parecía solo añadir a la incomodidad general, y fue cuando decidí irme a ver a mis viejos amigos, aquellos que compartieron mi vida en mis años de adolescencia, aquellos que, al menos por un rato, me ofrecían una realidad distinta, una burbuja ajena a este caos. Cuando regresé, lo que escuché me hizo detenerme en seco. Mi hermana estaba gritando al teléfono. El tono en su voz era angustiante, como si cada palabra fuera un grito de desesperación. Mi madre intentaba calmarla, pero no podía ocultar la tensión que se palpaba en el ambiente. Me acerqué sigilosamente. No quería intervenir, pero la curiosidad era más fuerte que mi autocontrol. Aunque no pretendía escuchar, las palabras que siguieron llegaron hasta mis oídos como un cuchillo afilado. ¿Cómo pudiste abandonarme así? ¿Cómo voy a criar a este bebé sola? Escuché a mi hermana gritar, su voz quebrada por el llanto. El chico del otro lado de la línea, al parecer, no respondía de la manera que ella esperaba. ¿Y si él se entera y me echa, qué hago?, preguntó, como si su mundo entero estuviera a punto de colapsar. Mi madre, con la frialdad que la caracterizaba, le pidió que colgara y cortara toda relación con ese idiota. La respuesta de mi madre fue aún más desconcertante, como un consejo frío y distante. ¿Cuántas veces tengo que decirte que te calmes y sigas el plan? He arreglado todo. Te casas en 2 días. Todo va a estar bien. Una vez que te cases, todo se resolverá. Solo respira y actúa con normalidad. En ese momento, entendí lo que sucedía. Mi hermana estaba embarazada y el chico con el que estaba saliendo había huido de sus responsabilidades. Mi madre, siempre tan preocupada por las apariencias, había encontrado la solución perfecta: casarla con Tony, un chico respetable, hijo de una amiga de la iglesia. Tony siempre había tenido algo por mi hermana y de alguna manera había accedido a casarse con ella en tan solo unos días. Lo peor de todo es que Tony no sabía nada de la situación real. Mi hermana estaba engañándolo y lo peor de todo, mi madre estaba facilitando todo esto como si fuera una jugada maestra para salvar la reputación de la familia. Algo que debes entender sobre mi familia es que, en su interior, siempre han valorado las apariencias más que la verdad. Mi madre y mi padre están profundamente involucrados en la iglesia local. La fachada de la familia perfecta, la imagen de ser una familia cristiana modelo, es todo lo que realmente les importa. Cuando éramos niños, crecimos con la constante presión de ser vistos como los mejores, los más ejemplares, incluso si eso significaba sacrificar la verdad por la mentira. No me sorprendió en absoluto que estuvieran encubriendo el embarazo de mi hermana. Para ellos era una vergüenza, algo que podría deshonrarnos ante la comunidad. La solución perfecta era casar a mi hermana rápidamente, hacerla respetable a los ojos de todos y así limpiar la mancha que su embarazo representaba. Me sentí asqueada. Mi madre, siempre tan astuta y calculadora, había jugado sus cartas. Y lo había hecho a costa de Tony, a costa de un hombre inocente que ahora estaba involucrado en una mentira a gran escala. Mi hermana, que siempre había sido la niña perfecta, la obediente, la que nunca rompió las reglas, se veía ahora como una víctima en su propio drama. Pero ¿quién era la verdadera víctima aquí? Tony, el pobre Tony, se estaba embarcando en un matrimonio que no tenía idea de lo que implicaba. Mi hermana lo estaba utilizando,
y mi madre estaba facilitando todo, como si todo fuera un juego de apariencias. En ese momento, algo en mí se rompió. Me pregunté, ¿por qué estaba permitiendo que esto sucediera? ¿Por qué me quedaba callada cuando veía que alguien estaba siendo arrastrado a un mar de mentiras? La verdad, tan dolorosa y amarga, me perseguía a cada paso. ¿Cómo podían permitir que Tony se casara con mi hermana cuando le estaba mintiendo de manera tan evidente? ¿Cómo podían ver a este chico como un salvador para la familia cuando en realidad solo lo estaban utilizando para encubrir la verdad? Me sentía atrapada en un dilema moral. Una parte de mí quería permanecer al margen, dejar que todo se desarrollara sin intervenir. Pero otra parte, más profunda, me decía que debía hacer algo. ¿Debería quedarme callada y rezar para que el secreto de mi hermana saliera a la luz por sí mismo? ¿O debería ser yo quien destapara la verdad, aunque eso significara enfrentar a mi madre y a mi hermana? ¿Debería enfrentar la mentira, aunque eso me costara mi relación con ellos? Me marché de la casa esa noche. La Navidad ya no tenía ningún sentido para mí. Mientras caminaba por las calles oscuras, con la nieve cayendo suavemente sobre mis hombros, no podía evitar pensar en Tony. ¿Cómo podía ser tan ingenuo? ¿Cómo podía ser tan fácil para mi madre manipular la situación? ¿Qué haría él cuando descubriera la verdad? Y lo más importante, ¿qué haría yo con mi propia conciencia si me quedaba de brazos cruzados? Esa noche, cuando regresé a casa, el silencio estaba más cargado que nunca. Mis padres ya dormían y la casa, que en otros tiempos me había resultado cálida y acogedora, ahora parecía distante, incluso ajena. Me tumbé en el sofá, sin poder apartar de mi mente la conversación que había escuchado el día anterior. Las luces de Navidad que adornaban las ventanas titilaban débilmente, como si también estuvieran presagiando el caos que se estaba cociendo bajo el techo familiar. Cada destello parecía un eco de la mentira que se tejía, una mentira de la que mi hermana era protagonista y que mi madre había convertido en una obra de teatro que todos debíamos interpretar. No podía dejar de pensar en ello, en cómo mi hermana había ocultado tantos secretos. ¿Cómo había sido capaz de sostener una mentira tan grande? Mi mente daba vueltas en círculos, buscando explicaciones, buscando una salida lógica a lo que me parecía una injusticia monumental. A medida que pasaban las horas, la incertidumbre se convertía en una necesidad urgente de respuestas. No podía dejarlo pasar. Algo dentro de mí, una mezcla de rabia y tristeza, me impulsaba a buscar la verdad, por más incómoda que fuera. Así que, al despertar esa mañana, decidí enfrentarme a mi madre. Fue como un golpe directo al estómago cuando la vi. Estaba en la cocina, mirando por la ventana, y sus ojos no dejaban de moverse inquietos, como si estuviera esperando a que algo sucediera. Viéndola en ese estado, supe que algo estaba mal. No perdí tiempo. «Mamá», dije, sin rodeos, «necesito saber la verdad. Lo escuché todo anoche. No puedo quedarme callada. Necesito saber qué está pasando». Mi madre, al principio, intentó disimular, balbuceando excusas que no podían tapar el abismo de la verdad. Me dijo que estaba equivocada, que había malinterpretado lo que había escuchado. Pero yo no era tonta. Yo había escuchado lo suficiente como para saber que algo no cuadraba. La verdad había estado flotando en el aire, pesada, como una niebla que no se podía disipar. Y luego fue cuando lo vi. Al abrir el armario de la cocina, en busca de una taza, los papeles cayeron al suelo con un ruido sordo. Entre ellos,
se encontraban los informes médicos de mi hermana. Mis manos temblaron al verlos. Sabía lo que eso significaba. Sabía lo que mi madre intentaba ocultar. Finalmente, después de un largo silencio, mi madre admitió lo que había estado evadiendo. Mi hermana estaba embarazada. Tony, el hombre con el que se iba a casar, era el supuesto padre. Pero mi intuición, esa sensación que me había estado martillando en el pecho, no me dejaba creerla. No era él. Mi hermana había gritado a su exnovio la noche anterior, y lo que ella le había dicho, esa angustia en su voz, no mentía. La verdad estaba al borde de sus palabras, oculta solo por el miedo y la vergüenza. ¿Qué está pasando, mamá?, pregunté, casi rogando por una explicación lógica. ¿Por qué me están ocultando la verdad? ¿Por qué están haciendo que este hombre, Tony, crea que él es el padre? Mi madre se puso nerviosa. Su rostro se enrojeció, sus ojos se apartaron de los míos. Su reacción me confirmaba lo que ya sospechaba. Estaba manipulando la situación, cubriéndola con mentiras. «Es solo una boda pequeña», dijo, como si eso pudiera justificar todo lo que estaba ocurriendo. Queríamos mantener las cosas en privado. No queríamos que nadie se enterara. Mi respiración se aceleró. Todo lo que estaba diciendo era un torbellino de excusas. Había algo más, algo mucho más oscuro y retorcido detrás de todo esto. ¿Pero por qué me ocultan que mi hermana está embarazada de otro hombre?, insistí. ¿Por qué cargarle esta mentira a Tony, un hombre que no tiene idea de lo que está pasando? Mi madre, al borde de la desesperación, explotó. «¡Ya basta! ¡No te metas en esto! ¡No es asunto tuyo!», gritó, sus palabras como látigos que golpeaban mi mente. «Si vas a seguir con estas preguntas, no eres bienvenida en la boda. Si no puedes mantener la boca cerrada, no hay lugar para ti». Me quedé paralizada. ¿Cómo había llegado a este punto? Todo lo que había hecho era preguntar, buscar claridad. Pero la respuesta de mi madre fue más que un rechazo. Fue un empujón hacia la verdad que nadie quería escuchar. «No puedo quedarme callada», le dije, mis palabras saliendo más frías de lo que había esperado. «Esto no es justo. Estás engañando a un hombre que no tiene idea de lo que está sucediendo. Si Tony ama a mi hermana, tal vez querría ayudarla, pero no de esta manera. No deberían hacerle esto». Mi madre se cruzó de brazos, su rostro como una pared de granito. «¿Y si él no lo quiere? Si después de enterarse de la verdad pierde el interés, ¿qué haremos entonces?». «Es su elección», respondí, mi voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. «Si decide que no quiere criar al hijo de otro, entonces será su decisión. Pero no deberían seguir engañándolo». La tensión en la habitación creció. Cada palabra era como una cuerda tensada a punto de romperse. Mi madre me miró con desdén, como si yo fuera la que estaba equivocada. «Tony no necesita saber la verdad», dijo, su tono definitivo. «Todo lo que él tiene que saber es que se casará con tu hermana y todo se resolverá. Punto». El aire se volvió irrespirable. La situación se descontrolaba rápidamente, como un tren fuera de control. Y entonces, cuando ya no pude más, lo dejé salir. «Lo que están haciendo es una locura», les dije, y mi voz resonó en la habitación. «No puedo quedarme callada. No voy a ser parte de este engaño». Mi madre me miró con furia, y antes de que pudiera decir algo más, me desinvitaron oficialmente de la boda. La noticia me golpeó como una bofetada. Me dijeron que si me atrevía a aparecer, me sacarían sin dudarlo. Tomé mis cosas, empaqué mi vida en una maleta, con la mente llena de furia y desesperación. Pero no podía irme sin hacer nada.
No podía dejar que engañaran a un hombre inocente, no sin hacer nada al respecto. ¿Era venganza? Tal vez. Pero más que eso, era la necesidad de justicia. Así que hice lo que tenía que hacer. Llamé a un par de personas. Busqué más información. No podía quedarme quieta mientras la mentira seguía creciendo. Todo lo que quería era que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Porque al final, la verdad siempre tiene una manera de abrirse paso, aunque nos duela admitirlo. Perdón por la demora en actualizar. Sé que muchos estaban ansiosos por saber qué pasó. Las horas pasaban lentamente, y yo no podía dejar de pensar en todo lo que había sucedido hasta ese momento. La boda de mi hermana, que parecía ser el acontecimiento más importante de nuestra familia, ahora estaba a punto de colapsar. Todo lo que se había construido, todo lo que mis padres habían cuidado con tanto esmero, se desmoronaba ante mis ojos. No podía quedarme de brazos cruzados. Había intentado llamar a Tony, el prometido de mi hermana, pero no importaba cuántos mensajes le enviara, cuántas veces intentara llamarlo. Nada. El silencio del otro lado de la línea me confirmaba que ya habían hablado con él, que ya le habían mostrado su versión de los hechos. ¿Qué les había contado mi madre? ¿Qué mentira había tejido para hacerle creer a Tony que él era el héroe en esta historia? No podía esperar más. Ya no me importaba si la Navidad estaba a punto de llegar, si la familia estaba reunida, si las decoraciones brillaban en la mesa. Sabía lo que tenía que hacer. Tomé las llaves de mi coche, decidida, y manejé hasta la casa de la madre de Tony. Ella, la amiga de mi madre, había sido una pieza clave en la organización de la boda, y pensé que si alguien tenía el poder de detener toda esta farsa, esa persona era ella. No iba a quedarme a esperar a que el destino hiciera lo que mi familia no podía o no quería hacer. Cuando llegué a su casa, no perdí tiempo. Entré sin preámbulos y le conté todo. El embarazo de mi hermana, la verdad detrás del bebé, la mentira que todos se empeñaban en seguir. La mujer me miró, horrorizada. Sus ojos se agrandaron y pude ver cómo la sorpresa y la incredulidad se reflejaban en su rostro. De alguna manera, ella ya sospechaba algo, pero nunca pensó que todo fuera tan grave. Me miró fijamente y su voz tembló cuando me preguntó: ¿por qué no me dijiste esto antes? Le respondí: lo que pasa aquí no es mi responsabilidad. Yo solo quiero que la verdad salga a la luz. Te dejo a ti la decisión de cómo manejar esto, pero ya no puedo seguir callada. Poco después, me enteré de todo lo que había sucedido. La madre de Tony, decidida a entender la verdad, fue directamente a la casa de mis padres y exigió ver los informes médicos. Sabía que algo no cuadraba. Cuando mis padres intentaron resistirse, ella no cedió. Insistió, con una determinación que nunca antes le había visto. Al final, la verdad salió a la luz. Las fechas en los informes mostraban que mi hermana había quedado embarazada mucho antes de conocer a Tony. 10 semanas de embarazo, pero apenas 5 o 6 semanas de relación con él. La primera cita médica fue incluso antes de su primer encuentro con Tony. Todo estaba claro, y cuando Tony se enteró, el pánico se apoderó de él. La farsa se desmoronó. Tony, ahora consciente de la mentira, canceló la boda. No quería saber nada más de mi hermana ni de sus manipulaciones. Al principio, pensé que mi hermana quedaría devastada, pero algo en mí me decía que no merecía mi compasión. Después de todo, ella había intentado manipular a un hombre inocente para que aceptara como propio lo que no le pertenecía. Mis padres, por otro lado,
estaban completamente destrozados. No solo por la cancelación de la boda, sino porque su imagen en la iglesia, esa imagen perfecta de familia que habían cuidado con tanto esmero, se había hecho añicos. Los días de gloria de mi madre como la esposa ejemplar y madre dedicada se esfumaron en el aire, reemplazados por una realidad que todos temían afrontar. Su reputación, construida sobre años de perfección de fachada, ahora estaba hecha pedazos. Y yo, aunque con el corazón lleno de ira, no podía evitar sentir una pequeña satisfacción amarga al ver que, finalmente, las mentiras salían a la luz. El día de Navidad, todo estalló. Mi hermana y mi madre llegaron a donde me estaba quedando, furiosas. Me culparon de todo lo que había sucedido, como si fuera yo la responsable de las decisiones que ellas mismas tomaron. Me gritaron, me insultaron, me dijeron que lo había hecho todo por celos. «Todo esto es culpa tuya», me dijo mi madre, con su voz rota de rabia. «Si no te hubieras metido, nada de esto habría pasado». La ira me quemaba por dentro, pero no podía permitir que me afectara. Les pedí que se fueran inmediatamente. «No voy a quedarme aquí escuchando sus insultos», les dije con firmeza. Lo único que hice fue decir la verdad. Si tienen las manos sucias, son ustedes quienes deben cargar con la culpa. Ellas se fueron, pero no sin antes desearme lo peor. Sabía que todo lo que había hecho iba a traer consecuencias. Había destruido sus sueños de una vida perfecta, de una boda de ensueño, de una fachada intachable. Mi hermana ya no se casaría con el caballero de brillante armadura que imaginaba. Y mi madre, que había puesto toda su vida en esa imagen de perfección cristiana, ahora veía cómo esa imagen se desmoronaba ante los ojos de todos. Sentí una punzada de tristeza al pensar en lo que habían perdido, pero también sabía que era necesario. Había destapado una verdad que debía ser conocida, aunque fuera tarde. La Navidad, que en otro momento habría sido una época de unión, se había convertido en el escenario de una ruptura que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mis padres, mi hermana, todos enfrentaron las consecuencias de sus mentiras, y aunque la verdad doliera, también era liberadora. Ahora, al menos, podíamos mirar hacia el futuro, sin el peso de las mentiras que nos habían estado aplastando. Espero que estén listos para una nueva actualización sobre el drama de mi familia, porque las cosas siguen poniéndose más raras. La boda de mi hermana había sido cancelada, y con ella, todo lo que nuestros padres habían intentado construir en torno a la apariencia de perfección. Había tantos secretos, tantas mentiras, que no podía dejar de preguntarme si la Navidad de ese año no sería más un funeral de ilusiones que una celebración de esperanza. La gente se aglomeraba alrededor de las mesas, intercambiando sonrisas artificiales, pero yo no podía dejar de pensar en lo que realmente había sucedido. El escándalo que había estallado semanas antes seguía retumbando en los pasillos de nuestra casa, y lo peor de todo era que nadie quería asumir su responsabilidad. Mis padres se habían dedicado tanto tiempo a construir su imagen de familia perfecta que no sabían cómo manejar lo que había salido a la luz. Cuando todo estalló, era como si un manto de vergüenza se hubiera extendido sobre nosotros. Y no importa cuántos pasteles de Navidad hornearan o cuántas oraciones elevaran, la verdad seguía ahí, inquebrantable. Pero lo que sucedió después fue aún más surrealista, más una comedia trágica que una historia de familia. Mis padres, desesperados por salvar su reputación, comenzaron a idear maneras de redimirse.
Pero en lugar de enfrentarse a la verdad, decidieron recurrir a algo que ni siquiera yo podría haber imaginado. Lo primero que intentaron fue la táctica más común entre aquellos que se aferran a una apariencia de rectitud: la generosidad forzada. Durante días, mi madre insistió en preparar pasteles de cereza para repartirlos entre los vecinos y miembros de la iglesia. Se decía a sí misma que si podía hacer sentir a todos que su corazón era puro, la mancha en nuestra imagen desaparecería. Pero, ¿quién podía ser tan ingenuo? Como si un puñado de pasteles pudiera borrar el desastre que ella misma había creado. Como si el dulce sabor de las cerezas pudiera esconder el amargo sabor de la traición. Obviamente, los pasteles no funcionaron. Y cuando me enteré de que su siguiente estrategia era aún más absurda, casi me caigo de la risa. Mi madre, en un acto de desesperación total, comenzó a esparcir el rumor de que mi hermana no solo había cometido un error al quedarse embarazada, sino que, según ella, estaba poseída por un demonio. Sí, lo dijo, un demonio traído por su exnovio, el mismo que la había dejado cuando se enteró del embarazo. Según mi madre, el demonio era el responsable de que mi hermana no pudiera olvidarse de él y siguiera aferrándose a un amor imposible. Fue entonces cuando mis padres, ya completamente fuera de sí, decidieron que lo mejor sería recurrir a un exorcismo. Un exorcismo. Es una locura tan grande que cuesta creer que mi madre realmente pensó que esa era la solución, como si rociar agua bendita sobre mi hermana pudiera solucionar la realidad de que ella estaba embarazada de un hombre que no la quería y que se había desentendido de todo. Un exorcismo. Como si hacerle gritar oraciones y lanzarle agua bendita fuera a borrar el hecho de que su vida estaba rota. El exorcismo fue tan ridículo como sonaba. Mi hermana, obviamente, no cambió. No hubo demonios que exorcizar. Y lo que es peor, los rumores que corrían por la iglesia solo empeoraron nuestra reputación. La gente no sabía qué pensar. A estas alturas, nuestra familia no solo estaba rota por dentro, sino también socialmente repudiada. Habíamos pasado de ser la familia perfecta que todos envidiaban a ser los parias de la comunidad. Mi hermana, a pesar de todo, seguía empeñada en encontrar a su exnovio, el verdadero padre del bebé. Aún creía que si lograba localizarlo, todo se arreglaría como por arte de magia, que él volvería a su vida y todo quedaría bien, como si el hecho de que él desapareciera de la faz de la tierra no fuera una señal clara de que, para él, ella no significaba nada. Pero ella no quería ver la realidad. No quería ver que él nunca volvería, que ella estaba sola con su bebé y con las consecuencias de sus decisiones. Y lo peor de todo era que mis padres, en lugar de apoyarla en el proceso de aceptación, la seguían alimentando con mentiras. Como si todo eso no fuera suficiente, la culpa no dejaba de caer sobre mí. Ellos me culpaban de todo. Si no hubiera descubierto la verdad, según ellos, la boda de mi hermana con Tony habría seguido adelante y todo hubiera sido perfecto. Pero la verdad era la verdad y no podía dejarla callada. No podía permitir que mis padres, en su afán de mantener su fachada, siguieran manipulando a todos a su alrededor. Así que decidí poner distancia. Volví a mi casa, lejos de ellos, y bloqueé todas las formas de contacto. Si pensaban que podían seguir culpándome, lo tendrían que hacer sin mi presencia. Ya no iba a soportar más su toxicidad. No iba a dejar que su culpa me arrastrara hacia su caos. Y aunque me dolió ver cómo se desmoronaban, sabía que al final la verdad siempre salía a la luz, aunque fuera tarde. Mientras tanto,
mi hermana seguía atrapada en su mundo de fantasías. Ella esperaba que algo o alguien viniera a salvarla. Tony, por su parte, había quedado devastado. A pesar de que sus sentimientos por mi hermana eran reales, al final todo lo que había vivido con ella, aunque breve, había sido demasiado para él. La verdad, le había golpeado con tal fuerza que ya no quedaba nada que pudiera reparar el daño. Al menos, a diferencia de mi hermana, él parecía tener la capacidad de ver la realidad y alejarse antes de que todo se desmoronara aún más. Para mí, no sé si lo que más duele es la vergüenza que sentimos como familia o la culpa que otros intentan cargar sobre mí. Lo único que sé con certeza es que esta Navidad, al igual que el resto de mi vida, será diferente. Ya no hay espacio para las mentiras. Y aunque, a veces, desee que las cosas fueran diferentes, en el fondo sé que la verdad es el único camino para seguir adelante. Si algo más absurdo llega a suceder en este círculo de locuras familiares, ya saben dónde lo leerán primero. Habían pasado algunos meses, o tal vez ya casi un año, desde aquel estallido de secretos y mentiras. Y ahora, con la llegada de la Navidad, sentía que el ciclo de caos no tenía fin. Mi hermana había dado a luz, pero las noticias que me llegaban sobre su bebé, aunque tranquilizadoras en cuanto a su salud, no hacían más que alimentar la sensación de que el sufrimiento y la incoherencia en mi familia eran una constante. No había celebración, solo una pesada sensación de que todo lo que sucedía parecía un drama interminable. Y lo peor de todo era que ni el nacimiento de un niño pudo borrar la mancha de todo lo que habíamos vivido. Aún no había conocido al bebé en persona, pero sabía que había nacido sano. A veces me preguntaba si ese niño sabía en qué tipo de mundo había llegado. Él, tan inocente, tan ajeno a las historias que se tejían a su alrededor, a las luchas y traiciones que lo rodeaban como una niebla espesa. Era un niño, una vida nueva, que por alguna razón había tenido que cargar con todo el peso de una familia rota. Y aunque no le echaba la culpa de nada, no podía evitar preguntarme cómo sería crecer en un hogar donde la mentira parecía ser la moneda de cambio. El bebé no tenía culpa alguna, pero su existencia era la consecuencia de una cadena de decisiones erróneas, de sacrificios y de renuncias que ningún niño debería soportar. Lo más desconcertante de todo, lo que me hizo sentir que estábamos atrapados en una especie de novela absurda, fue la nueva resolución de mi hermana. En lugar de afrontar la responsabilidad que venía con su maternidad, había decidido hacer algo que, honestamente, me dejó completamente estupefacta. Junto con el respaldo inquebrantable de mis padres, mi hermana decidió que su vida ya no tenía lugar para el bebé, ni para las responsabilidades que venían con él. Y su solución a todo fue una de las más surrealistas que jamás hubiera imaginado. Quería convertirse en monja. Sí, lo leyeron bien. Mi hermana, después de todo lo que había pasado, había decidido abandonar a su hijo, dejarlo bajo el cuidado de mis padres y entrar en un convento. La nueva narrativa que mi familia se apresuró a construir fue aún más chocante. Según ellos, mi hermana ya no estaba huyendo de su hijo, sino dedicando su vida a Dios, como si este fuera el gran sacrificio que la redimiría. El bebé, en su mente, ya no era su responsabilidad. Ahora el convento y una vida de devoción a Dios eran su nuevo camino. Al principio, no pude creerlo. Había escuchado historias sobre mujeres que por circunstancias ajenas debían dar a sus hijos en adopción, pero lo que mi hermana planeaba hacer era aún más escalofriante: abandonar a su propio hijo,
literalmente, por una vida que no tenía nada que ver con la maternidad. ¿Cómo podría alguien justificar una decisión como esa? ¿Y qué tipo de vida religiosa sería aquella en la que un ser humano huye de las consecuencias de sus actos? Mis dudas no eran solo sobre su capacidad de convertirse en monja después de haber sido madre, sino sobre la coherencia de todo esto. ¿Realmente creía que el hecho de abandonar a su hijo y refugiarse en un convento le daría paz? ¿De verdad pensaba que esa sería la solución a sus problemas? La historia se volvía cada vez más surrealista. Con mi familia, nunca se podía saber qué esperar. Y aunque no quería creerlo, algo me decía que podrían intentar justificar la situación de una manera que ni yo misma podría imaginar. Quizás dirían que el embarazo había sido una especie de prueba divina, una bendición que la había elegido para darle vida a un hijo y, al mismo tiempo, entregarse a Dios. Si alguien en mi familia podía hacer algo tan retorcido como eso, era mi madre, quien no dudaba en manipular la realidad para proteger su imagen. No me sorprendería si llegaran a comparar a mi hermana con María, la madre de Jesús, como si su embarazo fuera parte de un plan divino. Lo peor de todo es que, a pesar de lo ridículo que sonaba todo esto, mis padres estaban completamente de acuerdo. Para ellos, la decisión de mi hermana representaba la oportunidad perfecta para recuperar su imagen perdida. La historia de la hija que deja atrás todo, incluso a su propio hijo, para convertirse en monja, sería la nueva narrativa que presentarían al mundo. La imagen de familia perfecta, aunque rota, seguiría siendo su salvavidas, pero esa imagen, tan cuidadosamente construida, ya no tenía sentido. Todo lo que quedaba era un vacío, una mentira detrás de cada sonrisa. Mis padres, en su desesperación, no veían la verdad. No entendían que la vida no se puede escapar de esa manera. El abandono no se redime con promesas de devoción, ni la huida de responsabilidades puede convertirse en santidad. La vida no se trata de escapar, sino de enfrentar, de aprender a cargar con los propios errores. Pero evidentemente, para ellos, las apariencias eran más importantes que la realidad. El convento se había convertido en el refugio perfecto para la vergüenza, el lugar donde mi hermana podría esconderse y empezar de nuevo sin tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. No sabía cómo esto terminaría. Tal vez mi hermana encontraría un convento dispuesto a aceptarla, o tal vez la realidad la golpearía tan fuerte que ni el velo de la religión podría cubrir su fracaso. Quizás, en algún punto, se daría cuenta de que no se puede escapar de la vida, de que las responsabilidades no desaparecen por arte de magia, aunque uno decida renunciar a ellas. O tal vez nunca lo entendería, y seguiría buscando en los rincones oscuros de su mente alguna justificación que la liberara de todo. Pero, por el momento, todo lo que sabía era que en esta Navidad, la única familia que quedaba intacta era la que me había construido a mí misma, porque en medio de todo este caos había algo que me había quedado claro. Las mentiras y las ilusiones de mi familia nunca serían suficientes para destruir mi paz. Si algo más sucedía, si algo aún más absurdo salía a la luz, siempre habría una actualización. Porque después de todo, en mi familia nunca faltaba un giro inesperado. Y como siempre, yo estaría ahí para contarlo.